Momento para la conversación, para la opinión en el pulso de la noticia. Lo veíamos hace solo algunos instantes. El subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, decidió terminar en Puerto Montt el último día hábil de su trabajo en el gobierno. Y está junto a nosotros Sergio Galilea, un habitual ya a esta altura de este espacio de conversación aquí en el pulso de la noticia. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Bueno, espero que me ofrezcan de participar en algunos debates para poder Yo creo que el casting de Agenda contrastar la Abierta, opinión de la familia. el casting de Agenda Abierta debe estar Rodrigo abierto. lo hace muy bien, lo he visto acá. Está Nítel, que hace una muy buena intervención. ¿Quién más está? Bueno, Gerardo González, el conductor. Y Gerardo conduce, pero además a veces actúa Haití, ¿no? Oiga, Sergio, y en este ¿por qué eligió primero Puerto Montt para cerrar esta etapa en el gobierno? ¿Por qué no hacerlo en Santiago o en otro punto del país? Bueno, he estado en distintos lugares. Hace una semana muy agitada. Estuve el martes en Santa Olga. Tú sabes que he estado por el cargo de la presidenta a cargo de la reconstrucción de los mega incendios forestales en las 3 regiones del país, O'Higgins, Biobío y Maule. Y en el caso particular del Maule, hemos reconstruido Santa Olga, que es un poblado de 5.000 personas que se mojó absolutamente en 5 horas. Y bueno, la enorme satisfacción de tener la mitad de la nueva Santa Olga está construida, vivienda incluida, gente viviendo ahí, colegio que lleva un casi 60% de avance, el sistema potable rural un 75% de avance. Estuve inaugurando el terminal de buses que nunca tenía, en fin, una cosa reconstructiva muy importante. Estuve en Antofagasta, donde desarrollamos también una labor muy potente con el Ministerio, y esta región, no solo por ser mi región, es la región en que hemos llegado a un nivel de inversión anual realmente espectacular. Esta región invertía alrededor de unos 220 millones de dólares y está invirtiendo hoy día 305 millones de dólares, sin considerar el puente Chacao. Si tú consideras el puente Chacao, tenés, en términos anuales, haría subir esa cifra de 304 millones de dólares anualizado de acá a 4 años, unos 480 millones de dólares. Entonces, esta es una región muy potente desde el punto de vista del Ministerio de Obras Públicas, y tanto Carlos Contreras como Javier García desarrollaron una labor encomiable, muy buena. Javier estaba antes en Energía, que es el ministerio, en mi opinión, más destacado de la administración Bachelet, y lo reciclamos nosotros, trabajamos con un equipo muy bueno, Loncomilla en Vialidad, la Bárbara Astudillo en DOH, la Carolina Mellado en Arquitectura, en fin, tenemos cosas muy interesantes, y además tenemos muchas cosas que están exactamente en el estado de pasar inmediatamente a la situación nueva. Por ejemplo, yo estuve acá unos días antes de la elección, entiendo, primera vuelta de la elección, y tuvimos un problema con las pasarelas de la ruta, de la famosa rotonda, en un tiempo, en mi opinión, bastante récord, etc. Tenemos nuevas pasarelas habilitadas, espero que no solo se usen, sino que hacia el futuro tengan mejor diseño. Tenemos pasarelas suficientes para los 4 o 5 años que espero sean sacadas para hacer la ruta metropolitana de Puerto Montt. Esa ruta, Sergio, era uno de los proyectos que estaba priorizados precisamente por la administración de Michelle Bachelet. De hecho, se difundió en una cartera de proyectos a nivel país que se iban a entregar precisamente a concesión en busca precisamente de mejorar la infraestructura. Ajá. ¿Qué ha pasado en todo este proceso? Porque aún no se ve cuándo puedan empezar las obras, si es que se va a concretar ese proyecto. Nosotros creemos, mira, los grandes proyectos de infraestructura son proyectos que requieren mucho tiempo de diseño, y mucho tiempo, en particular ese proyecto además, ha tenido incluso alguna modalidad de participación, de observación de la ciudadanía. Acá, entrarle al detalle de los proyectos, el caso del puente Chacao, a mí me dicen ahí, en estos 3, 4 años no se ha hecho nada, no hay avance, ahora a última hora tenemos un pilote. No se hizo la ingeniería de detalle. Si hubiéramos hecho una buena ingeniería de detalle en Caucao, no tendríamos el problema que tenemos hoy día en Caucao.
¿Cierto? Así Que es. ¿Cómo es posible que para hacer un puente basculante en Chile, para decirlo con todas sus letras, se contrate una empresa que, ¿sabes cuántos puentes basculantes había hecho su historia? 0. ¿Cómo es posible que se hace una asesoría de presión fiscal sin ingenieros especialistas basculantes, que tenemos que sacarlo fuera de Chile porque no es una especialidad en el país? Entonces, el proyecto de la ruta metropolitana es un proyecto que requiere un diseño muy pormenorizado en muchas de las secciones. No es extraño que sea un proyecto que tenga o que dé lugar a muchas observaciones de la gente, en el sentido de que yo creo tal cosa o no. ¿Puede ser modificado? Porque se pregunto, porque el Puerto Montt probablemente con el que se inició la idea de ese proyecto es muy distinto al de hoy, con una zona en la entrada del camino al Tepual que está muy poblada, con muchos problemas de atochamiento vehicular, sí, y en donde tal vez este tipo de proyectos podría ayudar. Mire, yo soy de la opinión que este proyecto es más necesario que nunca, es urgente para Puerto Montt. Yo lo he defendido siempre. Por cierto, hay gente que dice que yo tengo acá intereses individuales, bueno, gente que no, en mi opinión, no entiende un carajo sobre esto. Acá lo que se requiere también es más decisión por parte de la autoridad gubernamental. Entiendo, el municipio, yo a veces conversé con algunos concejales que me fueron a visitar. Tampoco yo he venido mucho a Puerto Montt, yo me dedico al resto del país, yo no estoy en función de Puerto Montt. Para eso sufro todos los domingos con el resultado. Pero el proyecto, mira, en la medida que los elementos matrices del proyecto siempre fueron que tuviéramos una doble vía desde Puerto Vara, por Alerce, a Puerto Montt y al Tepual. Después el proyecto incorporó la idea de que esto implicaba una renovación significativa de la presidenta Ibáñez. Yo cuando dejé el proyecto en la época de ese intendente, porque además hubo la posibilidad de que este proyecto fuera un proyecto hecho por la actual concesionaria. Después la concesionaria ha cambiado, la concesionaria de Ruta 5, sí. O de la Ruta del Canal. A Pargua. Y dejé el proyecto en ese minuto, no tuve mayor intervención en el proyecto. Después el proyecto ha ido teniendo una cierta evolución hacia la renovación del presidente Ibáñez. Allí opiné, cuando conocí por parte de concesiones esto, que había que hacer un esfuerzo muy importante porque el presidente Ibáñez fuera trinchera, es decir, que el presidente Ibáñez fuera subterráneo, o la mayor parte del presidente Ibáñez, porque si íbamos a tener ese estándar en La Reina, no había ninguna razón para tener ese estándar en Puerto Montt. Ese fue uno de los argumentos. Entonces, ha habido mejoras importantes en el diseño. Este proyecto, obviamente, en la medida que está sale cerca de Puerto Vara, también no puede, tiene que ser muy cuidadoso con Puerto Vara, de modo que la gente pueda utilizar eso para llegar al lago sin pasar por el centro de Puerto Vara, que está extremadamente atochado. También es elemento de diseño importante. Y el otro elemento clave del proyecto es que este proyecto tenga una tarifa que sea una tarifa acorde con lo que es el nivel de desarrollo de las actividades productivas de acá, no una tarifa prohibitiva, y que en particular los viajes entre Alerce y Puerto Montt, y entre Puerto Montt y Alerce, no sean sujetos de tarifa. Es decir, que el pago de peaje del conjunto de los vehículos que no hacen ese solo viaje sea el que sostenga, el que subsidie el viaje gratuito de la gente entre Alerce y Puerto Montt, porque es evidente que la situación socioeconómica del conjunto de la población de Alerce no sostiene una tarifa fuerte en ese sentido, o en mi opinión sería tremendamente justo que no pagara tarifa alguna sobre eso. Esos cálculos están más o menos hechos, pero la cosa financiera tiene que verse, y esto ha sido discutido, se han hecho análisis ambientales. Obviamente estos proyectos son resistidos, como fue resistido el viaducto entre la Ruta 5 y la Ruta 7. Acá en este mismo lugar, hace algunos años, había gente que decía que esto iba a significar, no sé si has escuchado que haya mayores problemas. Además, esto para las personas por donde esto cruza puede constituir por sobre todo una oportunidad, no un drama, ¿me entiendes? En este caso, para la gente de Alerce y de los comienzos del camino al Tepual. Sin lugar a dudas, ¿para qué decir en el caso del Tepual? Pero tiene una cantidad de beneficios muy importantes. Entonces, yo, para decirlo en concreto, te digo, si tú tuvieras que pagar lucas por venirte del Tepual a la ciudad,
en algo que te permite tener la seguridad, que tú lo vas a hacer en 20 minutos o en 15 minutos, y no lo que tienes hoy día, que no pagando lucas te gastas lucas y media en combustible adicional, además del tiempo. Yo creo que no hay piérdete, ¿me entiendes? Entonces hay que entender, ahora, el progreso es siempre resistido, pero tampoco esto es un progreso hipercapitalista para explotar la gente. No, esto es un progreso real para el conjunto de habitantes de Puerto Montt, que tiene un cuidadoso análisis de la población en situación de riesgo, en situación de precariedad social, y le da una buena solución a ello. Ahora, yo no sé, venirse del aeropuerto, hacer el trayecto del aeropuerto a la ciudad, y a su vez la oportunidad urbana de que si tú soterras buena parte de lo que vas a hacer en Presidente Ibáñez, en el superior de la carretera, tú puedes pensar en un equipamiento de parque, ¿no? Y puedes hacer que la gente de Presidente Ibáñez de un lado, con la gente del otro lado, no esté mirándose a distancia como es hoy día, sino que buscando también un camino de integración mayor de servicio. O sea, también es una enorme oportunidad urbana. Acá ha habido observaciones de distintos tipos. Yo no he estado nunca en un debate, nunca el municipio me invitó a un debate sobre esto. Bueno, de hecho, está la gente de concesión, están los expertos, han participado en eso o no. Yo cuando se lo he explicado a Ulloa, que se lo expliqué que fue una vez, al Tito Ulloa, no sé si alguien más de los concejales, probablemente mi sobrino también, Rodrigo, que es una persona que tiene un pensamiento muy progresista y muy, en mi opinión, adecuado. Se lo expliqué a algunos consejeros regionales que fueron a verme una vez cuando tenían más preocupación por el problema del hospital de Puerto Vara, o cómo esto podría incidir o no en el hospital de Puerto Vara. Entonces se pueden tomar medidas. Entonces no es que esté esperando una decisión, espera el tener afinado el proyecto, de modo que yo espero que se pueda llamar a licitación durante este año. Ahora, ¿eso significaría ver esta carretera concreta probablemente los mismos plazos del Puente Chacao, 5 años tal vez? Bueno, imagínate que el Puente Chacao requiere además otro desafío simultáneo, como tú dices. Si vamos a tener en 4 años el puente, entre 40 y 60 meses su construcción. Lo importante es que estos años han sido fundamentales para tener una estupenda ingeniería. Solo falta construirla. Ya tuvimos el primer pilote sobre la Roca Remolino. Tú te das cuenta de que la cepa de la Roca Remolino es clave para el proyecto. Falta solo hacer 36. Y uno se pone más o menos 2 semanas en hincar un pilote, porque ya está prácticamente lista en la planta hormigonera que está instalada junto al JACAP donde se hace esta instalación. Entonces, cosa de tiempo. Y durante ese tiempo tiene que ocurrir básicamente una cosa, que se licite y construya la doble vía entre Chacao, Chonchi actualmente, o su extensión hacia Quellón, o su extensión hacia Keilen, posibilitando la posibilidad de, valga la redundancia, de hacer la conexión hacia Chaitén, también como track marítimo. Entonces, esa sí que es una simultaneidad, porque tú no vas a hacer la obra más importante de la ingeniería sudamericana, que es el puente sobre el canal de Chacao, para llegar por una carretera que está de muy buen estándar, pero después del puente, que demora 3 minutos, tiene que ser una carretera de alto estándar, ¿entiendes? Entonces, esa simultaneidad es incluso más importante que esta de la ruta metropolitana. Pero la ruta metropolitana resuelve o enfrenta completa, además, una vialidad estructurante metropolitana que la ciudad de Puerto Montt requiere, en mi opinión, con urgencia. Sergio, y hablemos de Sergio Galilea persona, o de Sergio Galilea el político. Hace algunos años, cuando usted era intendente, se hablaba de la posibilidad de una carrera senatorial. Eso finalmente no se dio en la última elección senatorial. Sin embargo, estamos en 2018 y en 2022 hay que renovar el Senado acá en la región de los lagos. ¿Usted va a estar disponible para esa lucha? ¿Qué piensa hacer de aquí en adelante? Bueno, yo nací político, mi vocación de sentido público, nunca me he dedicado a actividades privadas. A lo más yo he hecho consultorías muy menores, pero de hecho ya reinicio mis actividades de profesor que no he abandonado, pero reinicio una importante jornada en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, compartir esas clases con unas clases que tengo ofrecidas también en otras universidades. He tenido una nueva especialidad en México, estuve hace un tiempo y con el embajador Núñez,
que además Ricardo que se instala acá en Quillaipe mira. y que vamos a tener uno de los políticos más notables de toda la transición chilena y de una notable capacidad y me vio en plena vigencia viviendo los alrededores para que lo inviten acá a Ricardo Qué buen dato. cuando vuelva. Yo me pusieron desastrólogo, o sea, soy experto en desastres. Entonces, claro, haber participado directamente en 17 desastres, me refiero a los desastres naturales. Sí, claro. De los políticos no he tenido una participación muy notable. No, de primera Entonces línea, yo pero... me voy a dedicar naturalmente a eso. Ahora, tampoco yo nunca he pensado que la política es el arte de las ambiciones personales o individuales. Si mi nombre concita grados de apoyo significativos en algún sentido, y si hay posibilidades familiares y personales, me jugaré por eso. Ahora, en mi tierra, fuera de mi tierra, etc. Sergio, ¿el nuevo sistema entrega mayores posibilidades a su juicio, pensando en los eventuales doblajes? ¿Nuevas posibilidades? No, mayores posibilidades, me refiero a una elección, porque antes era 1 y 1, el binominal. No, elegir tres senadores abre posibilidades, efectivamente, y si las fuerzas de la centroizquierda, que en mi opinión, y a eso me voy a dedicar con mucha fuerza, se logran grados de cohesión mayor, coherencia, porque este gobierno no lo ganó quien lo ganó, lo perdió quien lo perdió. Y lo perdieron los partidos, etcétera. Probablemente también una acción de gobierno que es sumamente potente, en el caso de obras públicas eso es evidente, pero sin embargo hay un problema de déficit político central de conducción. Creo que sí, hay posibilidades, la centroizquierda debiera, eligiéndose 3 senadores en la región, elegir 2. Y la derecha 1, eso sería lo normal y natural. Ahora, podemos hacer todo para que no sea así. Por ejemplo, ir en listas separadas, por ejemplo, hacer que los enemigos estén dentro de nosotros mismos. Esa es una manera de enfrentar la política, con esa manera de enfrentar la política ganar los otros. También puede ocurrir que los otros se dividan y eso facilita, se produce esa dinámica, pero teóricamente... Es más, yo pienso que la elección senatorial puede producirse en perspectiva, te estoy diciendo la posibilidad de que si Reinaldo Quinero pudiera seguir siendo senador, con Fidel Espinosa senador. O sea, el doblaje tiene también esa expresión. En fin, pueden haber muchas alternativas. Hay agua que debe correr bajo ese puente. Y también se elige intendente. Gobernador regional, un año antes. En enero hay la elección de los alcaldes, donde a nuestra coalición política o a la centroizquierda en general le fue muy mal en las elecciones en la pasada. Esa elección presagia buena parte de las elecciones siguientes, en fin, una elección electoral que naturalmente González, Nittel y Wainwright manejan con... Oiga, Sergio, y hablando de esa elección de gobernadores regionales, ¿la bufanda roja es cosa del pasado o podría volver? ¿Le interesaría a usted eventualmente asumir eso? Está dentro de las posibilidades, está con el tiempo muy cercano, pero tiene que evolucionar en nuestra coalición. Tenemos que hacer una autocrítica, hablando de política estrictamente. Yo creo que puedo darme esa licencia ahora de abandonar la función. Tenemos que hacer una autocrítica muy importante. Gobernar es un arte serio, complejo. Necesitamos gente rigurosa, profesional, con capacidad de decisión, con liderazgo, etc. No tener eso, tener gente que no tiene todas las capacidades, gente que no ejerce plenamente los liderazgos, etcétera, es ceder la iniciativa política. Y lo que nosotros hemos hecho en muchos sectores de actividad, en muchas regiones del país, es haber cedido la iniciativa política. Y eso se reconstruye con un debate fuertemente autocrítico. Yo soy el primero en entrar en esa crítica y generando además un potencial los liderazgos y no generar esta política en que basta que salga alguien para que inmediatamente se le vaya todo encima. Y si yo algún día, respecto a esta región u otra, concito grados de interés porque hemos hecho esa reflexión, yo naturalmente no voy a restar a eso porque me quedan muchos años de servicio público. Sergio, ¿y cuáles son los desafíos? Voy a recién cumplir 70 años, una edad sumamente razonable para pensar que uno tiene.
Mi padre no vivió 95 y se dedicó en su modalidad al servicio público hasta los 90 años, así que no veo ninguna razón para no proyectar eso. Y yo creo que acá no hay viejos jóvenes ni jóvenes viejos, ¿no? Acá la gente de calidad. Por ejemplo, he escuchado, no sé, alguien critica que Harry Jurgensen va a ser intendente, pero tiene mucha edad, en vez de decir que tiene mucha experiencia y que además es una persona, dicho sea de paso, que yo llamé el día que fue designado. Él trabajó conmigo muy bien cuando yo fui intendente y él era jefe, por digamos, además de la oposición, en el Consejo Regional. Pero si yo era gobierno y él era oposición, magnífico gobierno regional, entonces aprobamos las cosas por un tubo muy bien. Y yo creo que es una persona que le puede hacer muy bien a la región, le deseo el mayor éxito. Sergio, ¿cuáles son los desafíos que deja este gobierno a la nueva administración? Pensando acá en la región. ¿Sí? En la región y en el país también. El país es más complejo, yo creo que en la región tenemos algunos problemas. Yo coloco, en primer lugar, fíjate, coloco el tema de la pesca y del mar. Yo creo que cuando hicimos nosotros una estrategia de desarrollo regional en el tiempo que yo fui intendente, establecimos que una de las regiones era todo el mar del seno de Reloncaví. Cuando me dijeron que ahí no vive gente, yo dije, el mar es fundamental también. Hicimos un grupo técnico para formar un clúster de la pesca artesanal. Creo que hay que dedicarle mucho tiempo a eso, no por las crisis nomás, porque ahí hay una crisis más bien estructural y muy delicada, muy difícil. Entonces hay que generar un plan, un conjunto de cosas especiales con incentivos, comprometiendo fuertemente al sector privado. La idea de clúster es la idea también de juntar y comprometer más fuertemente a las empresas del salmón. Ahora que las empresas del salmón están en una condición mejor. Igual tú no ves, yo me acuerdo haber desafiado mucho a las empresas del salmón, tú recuerdas, para que haya villas del salmón. ¿Por qué no hay en los lugares donde hay presencia de empresas muy importantes, incluso transnacionales e internacionales del salmón, no hay villas, no hay posibilidad de que las empresas pongan los terrenos, la gente ponga su ahorro y el Ministerio de Vivienda ponga su subsidio y hacer villas del salmón? Además, es muy importante. Te estoy dando un ejemplo, pero la cosa es muy larga y tiene que haber una política en la cual también los grandes apoyen a los pequeños y tiene que haber no solo un subsidio organizativo muy importante a la pesquería artesanal. En Estaquilla hicimos nosotros una obra que, no sé, tú estuviste cuando la presidenta estuvo ahí, una obra a la que yo quiero mucho porque además el tiempo con nuestra dirigente allá estuvimos en esa sede que tenía una falla geológica por debajo. ¿Te acuerdas que entonces con Bustamante, con la Zoila Bustamante estuvimos ahí trabajando duro y ahí hay una cosa, entonces tú tienes unas muy buenas instalaciones. Hemos hecho un par de instalaciones muy importantes también en otros lugares y en muchos lugares del país, pero eso tiene sentido en la medida que además llega la Corfo y el Servicio de Cooperación Técnica y transforma la organización de la pesquería artesanal en una cooperativa que además sueña en ganar mercado en el mercado nacional, en exportar. Tiene que haber una lógica, que sea una lógica en que la pesca artesanal tenga la salida. Yo tengo la idea de lo europeo, porque tú vas al mercado de la boquería en Barcelona y ves pescado fresco en ese lugar maravilloso y eso viene de los pescadores artesanales, que tiene una cooperativa que tiene, claro, 300 años de historia, ¿me entiendes? Tiene un desarrollo distinto además. Sí, claro, pero yo creo que ahí hay un problema. Segundo, sigue habiendo un problema muy fuerte en materia de infraestructura, de conectividad. Entonces, en ese sentido, no es que el puente de Chacao se construya así nomás ya está listo, no, hay que estar encima de eso. Hay que estar encima del proyecto de la doble vía en Chiloé. Hay que diseñar y volver a establecer finalmente, porque esa doble vía tiene que ser necesariamente una doble vía concesionada. Se va a pagar peaje a la salida y entrada del puente. Si tú cobras peaje a la salida y entrada del puente, no cobras peaje en la isla y por tanto estás subsidiando todos los viajes internos de la isla sin costo, lo cual es fundamental. Nuevamente el mismo efecto de Alerce y Puerto Montt. Tú estás diseñando un sistema cuya lógica financiera sea redistributiva en función de los sectores
de menor ingreso relativo. Hay que enfrentar los problemas de infraestructura. Yo creo que hay que enfrentar definitivamente hacer la doble vía en la ruta Puyehue, a Cardenal Zamoré, porque nosotros tenemos, y hay que buscar el mejoramiento de las capacidades en integración del complejo fronterizo, ese que se quemó, ¿te acuerdas? Aquel año nuevo años, sí, de hace algunos años, está operativo. Esto es el segundo paso fronterizo del país, y para nosotros eso es importantísimo. Si tú a eso agregas el complemento que vamos a entrar en una fase de nuestro aeropuerto, en que nuestro aeropuerto va a aumentar a 14.000 metros cuadrados, que va a tener un 50% más de su capacidad. Va a pasar de 5 a 7 mangas, y tiene que haber una política más agresiva en la materia de generar viajes internacionales, y las líneas aéreas de bajo costo deberán dar lugar sigue siendo muy extraordinario que no exista un viaje regular de viernes y vuelta a domingo con Bariloche, entre Puerto Montt y Bariloche. Y eso debería tener 3 o 4 frecuencias semanales durante la época de verano. La integración con Argentina no es solo firmar acuerdos. Creo que Nahuel Huapi y el lago Yanquihue tienen que ser más hermanos. Hemos hecho un esfuerzo interesante en materia de infraestructura costera del borde del lago. Para mí el lago es el lago. Usted entenderá cuál es. Pero yo sueño con que exista, ojalá, oferta de un privado que se atreva a la navegación del lago. ¿Por qué tú no haces, como en el Nahuel Huapi, la posibilidad de irte de Puerto Varas a Ensenada por algún tipo de... Ajá. Una navegación probablemente costera, porque tú sabes que el lago, existe la tradición de que el centro del lago es la parte peligrosa, el lago tiene más olas que el mar y todo eso, pero son desafíos muy esos. Y están los desafíos que yo llamo como permanentes. El país solo será mejor si mejora la calidad de su educación. Y el acceso a la salud sigue siendo un tema absolutamente vital para una cantidad muy importante de familias, y las pensiones. Entonces, si tú acá, en esta región, pusieras acento particular, especial, en el tema del mar, de los recursos del mar, de la cosa acuícola, de pesquería artesanal, si tú mejoraras lo que tenemos que mejorar en materia de infraestructura, y tú resolvieras avanzar simultáneamente en aquello que tiene que avanzar todo el país en materia de prevención, educación y salud, tienes un programa gubernamental o una acción gubernamental que en mi opinión es importante y permanente, no solo para estos 4 años. Las cosas hay que pensarlas en una perspectiva de 10 años o más, no para perpetuarse en el poder, sino para hacer cosas importantes, porque si no tú vives tapando hoyos y resolviendo problemas menores. Creo que puede haber situaciones de economía internacional favorables, precio del cobre mejor, supuestamente debería mejorar los niveles de inversión, pero disminuyendo los temores ideológicos tan fuertes en nuestro empresariado. Debería haber un clima más favorable para todo esto. Y por último, ojo con el clima. Nosotros tuvimos 17 desastres. Yo creo que estadísticamente la posibilidad de tener que enfrentar estas dificultades tenemos que desarrollar una capacidad. Tú viste lo que hicimos en Santa Lucía, pero bueno, más allá de los reclamos de la gente, acá hubo 2 cerros San Cristóbal que se cayeron sobre la ruta 7, uno en las inmediaciones de Santa Lucía, 4 kilómetros más allá, que es el más potente. Walter Bruno, nuestro director de vialidad, y Tolosa, Ricardo, estuvieron recorriendo el lugar y llegaron a la conclusión de que era posible construir una carretera provisoria sobre las montañas establecidas. Y ahí tenemos una cosa que funciona, pero tenemos que buscar un bypass definitivo. Eso no es una solución transitoria, espero, para unos 2 a 3 años. Y bueno, tenemos que estar atentos a eso porque, sobre todo nuestra ruta austral, es una ruta que tiene riesgo. Y que hay que tenerlo en cuenta también lo que tiene relación con el cambio climático. Sergio, gracias por compartir estas reflexiones en su último día hábil como subsecretario de Obras Públicas junto a nosotros. Trabajo mañana todo el sábado, y tenemos una comida, una presidenta nos ha invitado con los principales presidentes y jefes de delegaciones extranjeras que vienen al cambio de mando, y nos subimos arriba un micro a las 9 de la mañana, creo, y llegamos puntualmente, todos los secretarios, los salientes y los entrantes, al Congreso, y nosotros nos vamos un ratito antes, acompañando al presidente, nos volvemos a Santiago, y
y a iniciar, a otra cosa mariposa. A iniciar la vida del ciudadano Sergio Galilea, que nos ha acompañado en esta edición del Pulso de la Noticia. Gracias, Sergio. Siempre ciudadanos, las autoridades son más ciudadanas que los ciudadanos. Chao. Con ustedes nos volvemos a encontrar en una próxima edición, ya lo saben, en Vértice TV está el Pulso de la Noticia, el pulso de la región. Hasta pronto. Vértice TV, con el auspicio de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentó el Pulso de la Noticia. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, junto con la ilustre Municipalidad de Puerto Montt, le informan que con motivo del próximo regreso masivo de estudiantes e inicio de clases, se aplicará un importante cambio en el sentido del tránsito en calle Crucero. Entre las 6 y las 9 de la mañana, la dirección del tránsito será solo de bajada en calle Crucero, desde calle Los Sauces y hasta su empalme con calle Vicente Pérez Rosales. Por esta razón, quienes deseen dirigirse hacia el sector Mirasol entre las 6 y las 9 de la mañana deberán buscar vías alternativas, por ejemplo, desplazarse por calle Las Quemas hacia el sector de Las Animitas y al llegar a calle Los Sauces, dirigirse hacia la intersección con Crucero para continuar al poniente de la ciudad. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Estás viendo Vértice TV. Aquí es raro. Aquí nada es raro. No es raro que saltemos, cantemos, gritemos, que hagamos lo que queramos. No es raro que nos creamos Eddie Vedder o tan secos como Flea, que algunas se juren Lana del Rey. No es raro, porque cuando estamos entretenidos, somos felices. Se viene Lola, los 3 días más entretenidos de Chile, y te lo trae BTR, para que estés conectado y entretenido siempre. Eres BTR, eres Lollapalooza. BTR, vívelo hoy.